Ojo, ojo. ¿Se imaginan ustedes a Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, pillando la cruda realidad de sus supuestos amigos gracias a Demet Özdemir? Pues sí, parece que la que fuera su compañera y, quién sabe, quizás algo más, le ha dado una sacudida tremenda al ego del actor. Lo que yo he pillado por ahí, y créanme, el salseo turco está que arde, es que Demet, con esa elegancia que la caracteriza, le habría abierto los ojos a Can sobre quiénes son los que realmente están a su lado y quiénes solo se acercan a la luz de su fama. Vaya palo. Para ser honestos, uno se imagina a estos famosos rodeados de gente que los quiere por lo que son, pero la verdad, amigos, suele ser mucho más cruda. Dicen que Can en su momento confiaba ciegamente en cierto círculo de amistades. Ya saben, los que siempre están ahí para la foto, para el me gusta en Instagram, para invitar a una copa cuando las cosas van bien. Pero cuando llegan las nubes, zas, desaparecen como por arte de magia. Y parece que Demet, que lo conoce de cerca, ha sido la encargada de destapar este pastel. ¿Y cómo lo habría hecho? Pues a mí me huele a que le soltó la verdad a la cara, sin anestesia. Imagínense la escena, ella tranquila con esa mirada que lo dice todo, y él escuchando atentamente o no tanto, porque a veces duele reconocer que te han utilizado. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, al ver a Can quizás cegado por gente que no le conviene, sintió la necesidad de intervenir. Es como cuando ves a un amigo a punto de tropezar y le das un empujón para que no se caiga. Muchos dicen que Demet y Can tienen una relación de amistad muy fuerte, incluso después de su ruptura. Y esto encaja perfectamente. No hay nada más valioso que un amigo que te dice las cosas como son, aunque te duelan al principio. Es una prueba de lealtad, ¿no creen? Que te señalen a los falsos amigos es un regalo envenenado, sí, pero al final te ahorra muchos disgustos. Piénsenlo bien. Can Yaman es una estrella mundial. A su alrededor, seguro que pululan personas interesadas. Gente que quiere salir en la foto con él, que quiere aprovecharse de su fama para medrar. Y Demet, estado en el meollo que sabe cómo funcionan estas cosas en el mundo del espectáculo, seguramente vio las señales de alerta. Quizás le dijo algo así como, Can, ten cuidado con fulanito y menganito, que solo te buscan por lo que tienes. Uf, qué situación tan incómoda. Lo que me fascina de esto es la valentía de Demet. No es fácil enfrentarse a alguien, incluso a un ex, para decirle algo así. Y más si esa persona es un torbellino como Can. A veces creemos que las celebridades viven en una burbuja, pero detrás de las cámaras, también tienen sus dramas, sus decepciones y sus verdaderos amigos. Y Demet, al parecer, se ha ganado el título de amiga de verdad para Can en este asunto. ¿Cómo habrá reaccionado Can? Esa es la gran pregunta. ¿Lo habrá tomado bien? ¿Se habrá enfadado? Yo sospecho que en el fondo, le habrá servido para reflexionar. Es duro cuando te das cuenta de que las personas que creías cercanas no son lo que parecen. Pero es un paso necesario para rodearte de gente auténtica. Y ahora, con la verdad sobre la mesa, Can Yaman tendrá que decidir a quién le abre las puertas de su vida. Pero lo más interesante de todo esto, y lo que me da para pensar, es si este despertar de Can, gracias a Demet, podría significar algo más para su relación. A veces las verdades duras, en lugar de separar, unen a las personas. Ya saben, cuando pasas por una situación complicada con alguien, te das cuenta de quién es quién. Entonces, ¿creéis que esta cruda verdad, que Demet le ha mostrado a Can podría ser el primer paso para un acercamiento entre ellos, no solo como amigos, sino como algo más?